que no se dejen mover de la roca de su palabra tan fácilmente, de lo que le hemos enseñado, ni se desorienten, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se cumpla la apostasía, que hayan congregaciones sin fe ni fundamentadas en su palabra. De allí saldrá el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levantará para liderar y oponerse contra todo aquel que invoque, rinda culto y adoración al nombre de Yo Soy, como Dios y Señor, tanto que suplantará a Dios sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por él. Vamos a tratar de rebobinar aquí que leí. En el primer versículo, fíjate que el Señor habla del regreso de Cristo. Es sumamente importante ese tema, pero no vamos a hablar de la venida, del regreso de Cristo. No es lo que vamos a tocar. Aquí también hablamos de la aparición del anticristo, que es otro tema apasionante, pero tampoco vamos a hablar del anticristo ni vamos a hablar del 666. Pero sí vamos a hablar del versículo el 3, y le vuelvo a repetir lo que dice la palabra del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá el anticristo sin que antes se cumpla la apostasía. ¿Qué será la apostasía? Que hayan congregaciones sin fe, ni fundamentadas en su palabra. De esas congregaciones, de esa actitud de la iglesia, de allí saldrá el hombre de pecado, el hijo de perdición, o lo que nosotros hemos llamado el anticristo. Pues sí, amados hermanos, en verdad creemos que todas las señales se han cumplido. El regreso de Cristo está cerca. A nosotros nos parece que 2000 años es mucho tiempo desde que Él hizo esa promesa. Pero si no viene en esta generación de la cual nosotros estamos viviendo, entonces nosotros debemos prepararnos para darle cuenta a Dios. En Hebreos 9:27 la palabra del Señor dice que está escrito que el ser humano muera una sola vez y después de esto el juicio. Todos y cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta de nuestras vidas ante el Hijo de Dios. Él es el juez y Señor, el que Dios estableció para juzgar a toda la humanidad. Ante ese juez no tenemos excusas. Allá no va a salir lo que yo dije, allá voy a salir como yo era, pensaba, sentía. Allá no lo podemos engañar. Allá dice la Escritura que nadie va a levantar su cabeza. Todos vamos a estar cabizbajos, porque no hay uno solo digno de estar ante la presencia del Padre. Solamente el Hijo de Dios puede abrir los libros. Y uno de los libros que el Señor va a abrir es el libro de la vida, porque Él tiene anotado a los que han creído en Él. Hace 2000 años vino Cristo, vino el Mesías. Él, desde que creó a Adán y Eva, a nuestros padres allá en el paraíso, le dijo al Señor que Él quería venir a compartir con sus hermanos. Y esa promesa de la venida de Cristo fue hace 2000 años. Y el Padre le advirtió en muchos libros de la Biblia, entre ellos el Salmo 22 e Isaías 53, que son dos capítulos bien extensos de la Biblia, y el Padre le estaba diciendo a su Hijo todo lo que sus hermanos le iban a hacer. Que lo iban a escupir, que se iban a burlar de él, que lo iban a crucificar, que un día iba a tener sed y le iban a dar miel por agua. Y todo eso se cumplió como Él lo dijo en la cruz. Padre, todo se ha cumplido.
todas las profecías que el Padre le dijo de lo que iba a sufrir en manos de sus hermanos, se cumplió hace 2000 años cuando Cristo vino. Y un día, cuando tenía sed allá en la cruz, que no podía servirse un vaso con agua, porque tenía un clavo en cada una de sus manos, le dijo a sus hermanos: tengo sed. Y le acercaron una esponja llena de hiel, de vinagre, y él no la tomó. Así que, amados hermanos, pero así como Cristo dijo que quería venir a dar un mensaje parecido al que hoy le traemos, pero nada ha cambiado. El ser humano sigue indiferente ante la palabra de Dios. Por eso yo quiero pedirles perdón por el comportamiento de muchos hermanos en la fe, de mis hermanos evangélicos, de mis hermanos los judíos, porque no hemos dado la talla, porque Dios quiere formar en cada uno de nosotros a semejanza de Cristo, un varón perfecto, una mujer perfecta, del tamaño de la estatura del Hijo de Dios. Amén. Y no hemos avanzado, porque han convertido las iglesias en una cueva de ladrones. Y a veces da pena decir estas cosas en público, pero los que estamos delante de la presencia de Dios no tenemos por qué ocultar la verdad. Por la verdad murió Cristo, y por la verdad es que estamos en esta plaza la tarde de hoy anunciando su palabra. Y les invitamos a que descarguen la Biblia y la tengan en su teléfono. Hermanos, el infierno no es que Dios tiene un caldero de aceite hirviendo para torturar a los hijos desobedientes. El infierno es que cuando lleguemos allá vamos a comprobar para qué vinimos a este mundo. Y a Cristo dijo que el infierno era donde el gusano no muere y la llama no se apaga. Debe ser que un gusano lo soporta la candela, porque no se quema ese gusano. Él lo que quería decir es que allá vamos a entender, el ser humano apenas se muere va a comprobar que sigue vivo, que ese cuerpo que estaba dentro de este forro de carne sigue de pie, mientras que ve su cadáver tirado ahí, y va a ser conducido a un sitio que llaman Seol. El infierno todavía, Dios no castigando a nadie, porque Dios no lo ha juzgado todavía. Todos vamos ante el tribunal de Cristo. Está reservado. Pero ahí empieza Cristo a aparecer, como dice mi abuelita. Ahí empezamos, sabemos que vamos a rendir cuenta y vamos a preguntar, y tal vez nos acordemos de las predicaciones de los hermanos en la plaza que nos invitaban y nos decían: descarguen la Biblia, lea la palabra de Dios. El teléfono celular no solamente es para ver memes y ver pornografía y ver chismes y ver canciones. También descargue la palabra de Dios y conozca el testamento que nos dejó Cristo al morir en la cruz del Calvario. Sí, señor. Que no sea vano el sacrificio que hizo el Hijo del Altísimo en venir a este mundo para darnos su palabra, y hoy que es gratis, que la puede descargar ahí cuando tenga wifi o datos, y usted la puede después leer y escuchar sin necesidad de gastar datos de internet. Esa es la invitación que nosotros estamos haciendo esta tarde. Que el pueblo de Venezuela, el pueblo de La Guaira, de Maiquetía, descargue la Biblia en sus teléfonos inteligentes y vaya conociendo el reino de los cielos, en el cual Dios dejó una ley y que el ser humano la ignora. Quizá cuando estemos ante el tribunal de Cristo y empiece a preguntarnos Dios: hijo, tú leíste la carta de amor que te dejé. ¿Cuál carta, Señor? La Biblia. Esta es una carta donde lo más hermoso que dice esta carta de amor es que Cristo ya pagó el precio hace 2000 años. ¡Aleluya! Y por mi ignorancia de no leer la palabra de Dios, no me entero de qué es lo que me corresponde hacer para retribuir el sacrificio que hizo el Hijo del Altísimo hace 2000 años. Y empezamos nosotros a decir: ¿por qué yo viví tantos años en esta vida
y no tuve tiempo ni para descargar la palabra de Dios y leerla. No nos vean a nosotros con nuestros errores. Nosotros somos igual que ustedes, luchando en este mundo por tratar de ser felices, entre comillas. No nos pongan una cruz tan pesada de que somos los santos. Nosotros también padecemos necesidades, las sufrimos, porque este es un mundo de maldad. Nuestros padres cortaron la comunicación con Dios, pero hoy tenemos la oportunidad de volver a reconectarnos leyendo la palabra de Dios y leyendo las noticias buenas que hay en este Alaba mundo. lo que Él vive. Cristo ya pagó el precio y se reconcilió Dios con nosotros, y nosotros no sabemos la historia bíblica. Y andamos sin comunicación con Dios, andamos por el mundo como vueltas en el desierto, y un día al rendirle cuentas a Dios, allá sí vamos a entender lo que nosotros no quisimos hoy enterarnos. Descargue la Biblia, es gratuita. Bibliación, leche y miel, se la recomiendo. Un lenguaje sencillo, la puede leer y la puede escuchar. Entonces leímos que antes que venga el anticristo tiene que haber la apostasía. La apostasía es vivir sin fe. ¿Qué será la fe, amados hermanos? La convicción. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabemos que esta es la palabra de Dios. Y mismo Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra se cumplirá. Así que si yo omito enterarme de la versión de Dios, para la carta de Dios para con los hombres, voy a rendir cuenta, hermano, aunque no me haya enterado. Y dice que para uno de los requisitos, ¿qué tiempo llevamos ahí, hermanito? 11:56. Vamos a tratar de hacer un video corto para YouTube, que estamos transmitiendo, porque hay unos hermanos que siguen la Bibliación leche y miel, y ahí les dejamos nosotros testimonio para el futuro, para que no digan que no se les dijo, que no se les enseñó la palabra de Dios. Entonces, para que aparezca el anticristo, hay un requisito que acabamos de leer aquí: que hayan iglesias sin fe, ni fundamentadas en su palabra. Hay iglesias que ni siquiera leen la Biblia. La iglesia no es un local. La iglesia somos nosotros los que debemos formar el cuerpo de Cristo. Cristo quiere vivir en cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Pero ¿cómo puede vivir si ni siquiera leemos el libro de instrucciones? Hay 66 libros aquí. Hay 100.000 denominaciones bíblicas de interpretación bíblica. No pueden haber 100.000 verdades. Por eso es que la palabra del Señor Cristo lo decía muchas veces, lo dijo: el que tenga oídos para oír, Que oiga. utilícelo, porque Dios se los hizo para oír. Hay muchos pastores que lo que primero le recomiendan a sus súbditos, a sus seguidores, es: no estén oyendo por ahí. No, hágale caso a Cristo. Cristo dijo: el que tenga oídos, Que oiga. escucha. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no le dijo: regrésese para que los egipcios están perdiendo. Le dijo: Shema Israel, oye Israel la palabra de Dios. Aleluya. Hermano, ninguno entró. Casi 700.000 hombres, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto. Y ni Moisés, que lo lideraba, entró. Ese Dios de ayer es el mismo de hoy y de siempre. Él no cambia. Así que no pensemos que este camino es un cuento. Este es un libro para que Dios nos llama y nos dice: somos llamados para ser santos. Se nos va la vida nosotros caminando, procurando hacer lo que es correcto. Pero por eso es necesario leer la Biblia. En Mateo 5:48 el Señor dice: sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando el Señor nos llama, nosotros llegamos todos destrozados, envenenados, afectados, sufridos, odiando,
porque mis padres no me amaron, porque la mujer me dejó, porque no sé qué más, porque caí en la droga, porque caí en los vicios, en el alcohol, en la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios quiere restaurar. Dios quiere hacer un hombre nuevo en cada uno de nosotros. Y ese es el mensaje que las iglesias deben hablar, el mensaje de Cristo. Y resulta que las denominaciones solamente les enseñan a sus seguidores a seguir esa denominación. Usted cae en las redes de esa denominación, de esa congregación, y ellos le enseñan a cómo ser un discípulo de ellos, pero no de Cristo. Aleluya. Y esas iglesias le dan la salvación, no. Las iglesias deben hablar de quien salva, que es precisamente Cristo. Así es. Cristo mismo le decía, escudriñad las escrituras porque en ellas les parece que tenéis la vida eterna. Pero ellas hablan de mí, pero no quieren venir a mí para que obtengan la salvación de la vida eterna. La iglesia no salva, salva de quien debería predicar la iglesia, Cristo. Así es. Por eso allá en Apocalipsis, el mensaje a las iglesias dice, estoy tocando la puerta para que me abran, y el que me abra, cenaré con él y él conmigo. Ese no es un mensaje al mundo, es un mensaje a las iglesias que hoy en día no dejan que Cristo entre en esa congregación. Tremendo. Así que, amados hermanos, dice que el anticristo vendrá cuando las congregaciones estén sin fe. Hoy en día montan el negocio para quitar los diezmos y las ofrendas a los hermanitos. Dice que no, esas iglesias no van a estar fundamentadas en su palabra. Entonces ya no leemos ni Biblia siquiera. ¿Ah? Nosotros que venimos del paganismo, el primer mandamiento me dice, no te arrodilles delante de las estatuas, no le rindas culto, no le des adoración, porque Dios es celoso. Dios te hizo a imagen y semejanza de Él, y tú no percibes que teniendo una estatua que le hace enojo, no te está viendo. Y aunque le hagan oídos, no te oye la oración que tú le estás pidiendo. Pero tú sí tienes la capacidad de levantarte y llevar a cabo cada uno de los proyectos que tienes para que esta vida tenga éxito. Así que de eso vinimos a hablar, de la condición de la iglesia. Y una iglesia que no tenga fe ni esté fundamentada en su palabra, está condenada a andar vueltas al desierto y llevar a toda esa congregación vueltas y vueltas en distracción hasta que la vida se les acabe. Cristo le decía a los fariseos, le decía, ustedes recorren mar y tierra para buscar discípulos y después que los consiguen los hacen doblemente hijos del infierno, hijos de condenación. Qué tristeza es tener una denominación para llevar a la gente a la perdición. Por eso nuestro consejo en esta tarde, hermanitos, descargue la Biblia para que conozca la versión directa que dice Dios, no que interpretamos los hombres. La Biblia es la palabra de Dios y las religiones son las interpretaciones que nosotros hacemos de lo que leemos en la Biblia. Descargue la palabra de Dios y conozca el testamento que Cristo nos dejó al morir en la cruz del Calvario. Gracias por la atención prestada. Que Dios le bendiga ricamente. Aleluya. Amén. Aplauda a Cristo. Se merece toda la gloria, la honra. Señor, aleluya. Amén. Amén.